La Voz de América presenta. Desde Kiev, el presidente Joe Biden reafirmó su apoyo a Ucrania y Putin se alista para una guerra larga. Lo que viene para Ucrania, nuestro tema en Foro de La Voz de América. La guerra en Ucrania cumple un año y no se ve un camino claro para su fin. Biden viajó sorpresivamente a Kiev y Varsovia, en donde renovó su apoyo a Ucrania y acusó a Putin de cometer atrocidades. Urgió al mundo a condenar sus acciones. La respuesta de Vladimir Putin vino desde la Asamblea Federal Rusa. Responsabilizó a Occidente y a Ucrania por la guerra y no dio señales de querer cambiar el curso de su invasión a Ucrania. Putin anunció también que suspenderá la participación de Rusia en el Tratado de Control de Armas Nucleares con Estados Unidos. Mientras Biden le hablaba a sus aliados europeos en Varsovia, el diplomático de más alto nivel de China, Wang Yi, visitaba en Moscú a Vladimir Putin, quien confirmó una cumbre en Rusia con el líder de China, Xi Jinping. Para conocer más detalles de lo que está ocurriendo con la guerra, saludamos a nuestra compañera Celia Mendoza, quien tiene, lo último en lo que tiene que ver con el aniversario de la guerra entre Ucrania y Rusia. Adelante, Celia. Gracias, Jaime. Así es, durante estos 365 días ha cambiado el panorama y justo durante esta jornada se pudo ver en el centro de la capital de Ucrania al presidente de ese país dándole ánimo a las tropas, pero también recordándole al mundo que siguen en ese lugar a pesar de lo que ha venido sucediendo. Se espera que haya una reunión con los líderes del G7. Esto será fundamental para coordinar durante esta nueva etapa la ayuda militar. Y precisamente durante la visita del presidente Joe Biden a Ucrania, este fue uno de los temas que tocaron y esto fue lo que dijo el presidente Zelensky. Hoy recibimos al presidente Biden. Esa es una señal muy importante para nosotros y estamos orgullosos de ellos. Muchas gracias por venir, señor presidente, en un gran momento de apoyo a Ucrania. Este mensaje ha sido escuchado por Vladimir Putin después del discurso que entregó dentro de su parlamento y donde nuevamente reiteró que él seguirá trabajando en el desarrollo de sus ataques a Ucrania, pero también de lo que él asegura es la defensa de su integridad, a pesar de que la comunidad internacional lo considera de otra forma. Escuchemos lo que dijo. Continuaremos equipando a las tropas con muchos equipos avanzados, como nuevos sistemas de ataque, equipo de reconocimiento y comunicaciones, drones y sistemas de artillería. Ahora nuestra industria está aumentando rápidamente la producción de toda la línea de armas convencionales y dominando la producción regular de los modelos más nuevos para el ejército, la marina y las fuerzas aeroespaciales. Celia, en el flanco oriental de la OTAN, ¿qué dijeron de la visita del presidente Biden? Es fundamental para la alianza. Recordemos que este es uno de los mensajes que ha entregado el presidente de los Estados Unidos. Si Rusia dejara de invadir Ucrania, terminaría la guerra. Si Ucrania dejara de defenderse de Rusia, sería el fin de Ucrania. Por eso, juntos, nos aseguraremos de que Ucrania pueda defenderse. Y precisamente el día de hoy los Estados Unidos anunciaron 200 sanciones, esto para individuos y empresas que han seguido colaborando con Rusia y podrían llegar más por parte de la Unión Europea. Jaime. Celia, muchas gracias por esta magnífica actualización sobre el estado de la guerra. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestros invitados para el análisis y la opinión en Foro de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Se cumple hoy un año de la guerra de Ucrania y nuestros invitados de hoy en foro en el estudio, Roger Pardo, ex subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa y veterano de guerra de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Afganistán. Bienvenido. En España saludo a Carmen Colomina, investigadora senior especializada en temas de la Unión Europea del Centro de Estudios Interamericanos de Barcelona, y en el área de Washington a Guillermo Pacheco, analista internacional en defensa y seguridad. A todos, muchas gracias por acompañarnos en foro. Roger, después de la ofensiva diplomática del presidente Joe Biden para apoyar, a Ucrania, Zelensky, ¿qué viene ahora en la guerra? ¿Qué viene ahora para Ucrania? Claro, lo que siguió inmediatamente fue la ofensiva diplomática china, que creo que está estancada, pero es interesante. Lo que viene es ahora la batalla más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Eso ya creo que ya está en camino. Vamos a ver la intensificación del combate ruso. Y para ponerlo en perspectiva, lo último que se está diciendo dentro de nuestra comunidad de inteligencia, de analistas, es que probablemente a Rusia se le van a acabar las municiones dentro de 3 o 4 meses. Bueno, esa es, información que se está hablando de que Rusia está requiriendo, mayores capacidades militares, pero también se dice lo mismo de Ucrania, que de hecho se lo está pidiendo la comunidad internacional. Carmen, en la conferencia de seguridad de Múnich, Europa reafirmó su apoyo a Ucrania, pero descartando nuevos sistemas de defensa militar. ¿Esta limitación es un síntoma de fatiga o de prudencia? Yo creo que es un síntoma de lo difícil que es crear consensos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea ha dado un salto de gigante este último año en la construcción de una defensa, incluso en el propio concepto de seguridad, pero es verdad que se han dado cuenta que los arsenales que tenían disponibles son muy inferiores a las necesidades de Ucrania, y de hecho la Comisión Europea, Bruselas, anunció que se pondría en marcha un mecanismo para coordinar mucho mejor la producción de municiones para poder seguir a este ritmo. Guillermo, veamos cómo ha cambiado la situación de la guerra en un año. Miremos este mapa. En azul oscuro vemos los territorios recuperados por Ucrania en el noreste y en el sur del país. En rojo vemos las áreas dominadas por Rusia en el este, y en amarillo y negro las zonas que se mantienen en disputa. Guillermo, ¿se estancó la guerra en este momento? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que se espera que pase en el frente de batalla? Jaime, mira, es evidente lo que está pasando ahora. Creo que el invierno parte también el tema de lo antes y después y lo que se preparan ahora, justo un año que empezó el conflicto. Entonces no es raro que en este momento Ucrania pida más armamento y Putin anuncie también que él va a poner más tecnología y más armamento. Entonces este break del año
con el invierno, más el anuncio de China, creo que marca un antes y un después del conflicto en relación a ese mapa. ¿Es real lo que dicen, digamos, en diferentes sectores de que esta guerra que Putin la planteó como una guerra corta ya se va para una guerra, digamos, demasiado larga? Le hago la pregunta a los tres. Comienzo contigo, Roger. Sí, le ha salido mal en todo momento el cálculo a Putin. Y es una guerra que es de Putin, la concibió él, es en aras de sus propios propósitos, y todo le ha salido mal y le sigue saliendo mal. Y lo peor es que no lo puede cambiar. Te voy a dar un ejemplo nada más. La iniciativa dentro de los batallones de la brigada rusa, los soldados, no tiene un cuerpo de suboficiales que están potenciados para tomar decisiones en el terreno. Entonces, lo tienen que hacer los generales, que son un blanco muy fácil, son un blanco militar legítimo, y Ucrania los ha venido eliminando. Cada vez que eliminas un general ruso, se desploma todo ese mando en el terreno. Eso no lo va a poder arreglar. Y por eso digo, lo que va a pasar es, en los próximos 3 meses, vamos a ver que Rusia se desgasta, se le acaba la iniciativa, y ya en junio los ucranianos van a volver a tomar la iniciativa. Carmen, en un escenario de una guerra larga, ¿qué tanto favorece esto a Putin? Sí, yo creo que Vladimir Putin siente que tiene el tiempo a su favor, que cuanto más se cronifique esta guerra, más puede confiar primero en las dificultades de mantener la unidad occidental entre Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y la propia unidad de los europeos. También es verdad que venimos de un conflicto que ya estaba cronificado en el este de Ucrania desde 2014, por tanto, este es uno de los escenarios, y hasta ahora veremos qué pasa con la llegada precisamente de este nuevo armamento a partir de la primavera, pero hasta ahora ninguna de las dos partes ha tenido capacidad suficiente, militarmente hablando, de imponerse en el terreno, y por tanto todavía tienen dependencias también del exterior, sobre todo Ucrania. Guillermo, de la ayuda anunciada a Ucrania, ¿en qué momento podría verse algún cambio en este mapa que acabamos de demostrar? Jaime, yo pienso que aún la ayuda es muy limitada. Pienso que aún más el llamado de Zelensky es porque la ayuda es limitada. En el anuncio previo de lo que estamos hablando se decía 2 tanques por parte de Polonia. Me parece que es muy escaso, entendiendo y resumiendo brevemente un asunto de no poca complejidad. Es que estamos viendo un conflicto que presenta una desconcertante combinación entre elementos novedosos, el uso de drones, de vehículos aéreos de diferente manera, y otros que no lo son en absoluto, regresando a tanques, a trincheras, o sea, algo que no se veía hace 100 años, y en ese sentido Putin podría tener una mayor ventaja, entendiendo, aunque no nos guste aceptar, él tiene todavía un 80%, de aceptación al interno de su país. Entonces, como decía Carmen, al final lo largo le conviene en cierta parte a él. Ya regresamos en Foro de La Voz de América con el análisis y las opiniones sobre el estado de la guerra en Ucrania. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres,
donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. A un año de la guerra en Ucrania, Latinoamérica mantiene un perfil más prudente o menos decidido en el apoyo a Ucrania si se compara con Europa y Estados Unidos. Conversamos con el embajador Ruslan Spirin, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania para América Latina. Y hablemos precisamente de América Latina y de los apoyos de la región. Venezuela, Nicaragua y Cuba apoyan abiertamente a Rusia. Pero hay países como Brasil, Colombia, Argentina y México que en diferentes ocasiones han llamado por una salida negociada y han planteado un cese al fuego. ¿Ustedes cómo ven esta postura de estos países de la región? Pues primero que sí existen algunos países que tienen sus compromisos previos con Rusia, que simplemente no tienen derecho de negar lo que pide Rusia, porque presta dinero millonario o simplemente manda armas o algo así, y o tienen compromisos previos o simplemente no tienen la información completa para tomar decisiones efectivas. Pero otros países que sí están buscando la paz, esos países que están buscando la paz, pues estamos totalmente de acuerdo. También estamos buscando la paz, que usan su influencia a Rusia para que retire sus tropas del territorio de Ucrania y ahí establezca la paz. ¿Ustedes qué información tienen sobre la posibilidad de que China esté contemplando enviarle armas a Putin? No tiene información exacta, pero tenemos la lógica y pues podemos adivinar, digamos así, porque como yo considero la diplomacia china es muy sabia. Las personas que están tratando de hacer algo ahí piensan 1000 veces antes de hacer cualquier movimiento. Lo que está haciendo China es que está llegando al juego internacional político como uno de los jugadores más importantes. Simplemente ahora ya entendió que no puede ser aislado, pues pasar como observador de la situación, porque de un lado hay un enemigo que está amenazando todo el mundo, violando el sistema de seguridad, sistema radiológico, sistema de seguridad nuclear, sistema de seguridad energética, alimentaria, está violando tantos principios básicos de la ONU que simplemente no puede quedarse al lado un país que se cree y es un jugador importantísimo en el mundo. Por eso toma ese papel de mostrar que sí está interesado y está intentando de influir a los procesos internacionales. Lo que se refiere a los aliados, digamos así llamados, mira, no lo diría de esa manera, porque no lo veo de esa manera. Lo que está haciendo, por ejemplo, China, haciendo comercio con Rusia, en el momento cuando todos hacen restricciones de ese comercio con Rusia, con las sanciones y todo. Eso no quiere decir que está aumentando simplemente el comercio entre Rusia y China. China está comprando toda la materia prima por los precios dumping, los más bajos posibles, y solamente de petróleo, de gas, son en esa industria de petróleo. Rusia ha perdido 45%. Y otra en otras industrias de 28%. Eso es lo que está sucediendo. Y cuando uno de los diplomáticos más importantes de China viene a Rusia para negociar, él no entra como un socio, sino entra como un dueño que va a luego decir a Putin qué puede hacer y qué no va a poder hacer. Y cómo... Retomando lo que conversábamos con el embajador Ruslan Spirin, quiero preguntarle a Carmen, con el anuncio que hace China de un plan que ellos consideran un plan de paz de 12 puntos, ¿qué rol está tratando de jugar China en esta guerra entre Rusia y Ucrania?
Sí, me parece muy interesante esta iniciativa. China hasta ahora ha tenido un apoyo retórico claro a Rusia, pero también una cierta prudencia estratégica, porque ha sido prácticamente imposible demostrar que haya habido apoyo militar chino. Sin embargo, ahora con esta voluntad, digamos, de liderar un cierto proceso de paz, o al menos una apertura de diálogo, demuestra que entramos en una nueva fase en la que quiere tener también un papel relevante, su propio papel. También es interesante que en esta propuesta hable de integridad territorial, aunque también, como no menciona qué entiende China por integridad territorial, estamos ante lecturas muy distintas, la que se va a hacer en Kiev a la que puede hacer Moscú, naturalmente, y además teniendo en cuenta qué entiende también China por integridad territorial, porque desde el principio de esta guerra estamos hablando de si hay o no paralelismos con la situación en Taiwán. Y en el documento no se menciona el tema, no catalogan como una invasión, digamos, lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Guillermo, internamente, ¿qué tipo de consideraciones estaría sopesando China sobre la guerra de Ucrania? Mira, Jaime, yo pienso que lo que está haciendo China ya es posicionándose y lo hace en una muy buena fecha, justo al año cuando Wang Yi hace la visita no solo a Occidente, participando en la conferencia de seguridad hace una semana, sino visitando a Putin. Entonces me parece que China vamos a empezarlo a ver jugando ajedrez, seguir jugando ajedrez, y me parece que va a cambiar la lógica en cuanto a las negociaciones, y es lo que quiere jugar y entender que el sistema multipolar, sigue y revela también lo que lo multilateral, las organizaciones multilaterales no lo pueden hacer, y China va a empezar a jugar ese papel para negociar y sentar a los actores, entendiendo, como muy bien dijo Carmen, o sea, no se sabe qué habla de integridad territorial, ni menciona invasor, ni que alguien está siendo atacado. Entonces es interesante este posicionamiento chino. Sí, ibas a decir algo. Mira, nadie debe poner ninguna confianza ni fe en nada de lo que dice China. Hace un año era la amistad sin límites con Rusia y Putin. Lo más peligroso que enfrentábamos era una alianza entre Rusia, China e Irán, todos actuando al mismo tiempo para cambiar el orden mundial. Si Putin hubiera ganado, y que conste, todavía puede ganar, todavía tiene la oportunidad, China se vería totalmente diferente. Acordémonos de la estrategia de Mao. Pelear, hablar, pelear, hablar, pelear, hablar. Si estás perdiendo, y ahora Rusia está perdiendo, China dice que hay que negociar. Cuando Rusia estaba ganando, no era así. Nadie debe creer absolutamente nada de lo que dice China. Lo que quiere China, el deseo de China es ver debilitada a Rusia, a Europa, a Estados Unidos y a Ucrania. Eso es lo que quiere China. Carmen, llama la atención que en este documento China hace otra vez un especial énfasis en el tema de las armas nucleares, justamente cuando Putin da por terminado este acuerdo de no proliferación de armas nucleares que tenía con Estados Unidos, que era, por decir, el único mecanismo que había vigente. Bueno, sinceramente hace tiempo que estamos en una regresión en el tema del control armamentístico. Ya hace varios meses que se ha constatado que todas las potencias nucleares en general están actualizando sus arsenales, y por tanto el anuncio que ha hecho Vladimir Putin esta semana de congelar este acuerdo para el control de armas nucleares es una escalada retórica más en una arma retórica que es la amenaza nuclear que ha ido utilizando desde el principio de esta guerra. Lo que sí que refleja tanto la posición de China como toda esta escalada militar, como este rearme generalizado que estamos viviendo, es que claramente se está dibujando un mundo mucho más confrontacional, y este es el gran problema para Europa también. Para Europa esta guerra es el fracaso de una política exterior que había interiorizado, en el que las relaciones comerciales eran suficientes para garantizar paz y estabilidad, y esa idea ha caído después de la invasión rusa de Ucrania, y por tanto la misma Europa está también reposicionándose ante una nueva realidad que no es en absoluto como ella veía su propio papel en el mundo. El factor China en la guerra de Ucrania y Rusia. Ya volvemos en Foro de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Bueno, se pasó muy rápido el tiempo y llegamos a la parte final del foro de La Voz de América, el estado de la guerra en Ucrania y lo que viene ahora que el conflicto entra en su segundo año. Conclusiones, comienzo con Carmen Colomina. Bueno, ahora veremos cómo evoluciona la situación sobre el terreno, porque de ello dependerá también cómo evoluciona la situación política, la diplomática, la capacidad de seguir suministrando armas a Ucrania y si tenemos o no instrumentos de paz para empezar a hablar de un futuro político o al menos de una negociación. Una guerra que en el terreno parece como atascada. Guillermo Pacheco, tus conclusiones. Sí, exactamente, Jaime. Aunque parezca atascada en el terreno, me parece que este tiempo de invierno, este tiempo al año, lo que nos va a llevar es a entender que nuevas guerras, viejos patrones, y que lo que va a hacer Rusia, China, Ucrania con Occidente, nos va a llevar a entender lo que viene en el futuro, y las negociaciones para mí es lo que está más cercano en este proceso. Roger, tu comentario final sobre esta situación de la guerra, lo que viene para Ucrania. Sí, mira, a toda costa hay que derrotar a Rusia. Si Rusia saca una sola migaja de esta guerra, habrá demostrado el hecho de que el chantaje nuclear y la violencia y la brutalidad funcionan. A toda costa hay que derrotar a Rusia. Yo creo que el momento de las negociaciones es muy prematuro. A Rusia se le van a acabar las municiones dentro de 3 o 4 meses, así que en junio y julio ya veremos que Ucrania vuelve a tomar la iniciativa y le va a dar una paliza absoluta a Rusia. Inclusive se verá la posibilidad de que Ucrania se tome a Crimea para fin de año, expulsar a todas las fuerzas rusas de Ucrania. Ese será el momento de la negociación, no antes de eso. Hasta que Rusia esté derrotada no debe haber una negociación, sino el mundo se abrirá al chantaje nuclear en todas partes del mundo, y lo que es más, dentro de 18 meses veremos que China, Irán, Rusia, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, todos esos países se combinen para cambiar el orden mundial. Entonces, nada de negociaciones, hasta que Rusia esté derrotada. Roger, bueno, lo veo bastante radical con la posición, pero si Rusia está derrotada, pues ya para qué negociación. Exactamente. Pues a Carmen Colomina, investigadora senior especializada en la Unión Europea, a Guillermo Pacheco, analista internacional en defensa y seguridad aquí del área de Washington, también a Roger, usted veterano de guerra en Afganistán. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Foro de La Voz de América, y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en boanoticias.com, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden encontrar todas las noticias y todo el desarrollo y esta cobertura especial de La Voz de América sobre el aniversario de la guerra de Ucrania.